Capítulo 25. Silencio en el frente interno. Los ojos de Shirou se abrieron a la luz rojiza del sol poniente, su vientre gruñía y sus músculos dolían para recordarle que dormir no era la cura para todo lo que le aquejaba ese día. Murmuró, frotándose las sienes contra una mezcla de confusión y dolor. Así es. No pude dormir hasta las 5 de la mañana, y después de esa noche, Y todos estarán esperando que yo prepare la cena. ¿Desayuno? Dios, ¿qué hora es? Salió de su futón, haciendo una mueca por el dolor. Me duele todo. Y huelo como si alguien me hubiera bañado en sangre y sudor. ¿Baño? Se detuvo a considerar la probabilidad de que Saber lo matara si no preparaba la cena inmediatamente, pero decidió que probablemente asaltaría el refrigerador antes de atacarlo físicamente. Ella era así de razonable. Medio inconscientemente avanzó arrastrando los pies por el pasillo hacia el baño, comenzó a llenar la bañera y se quitó la ropa, cerrando los ojos y dejando que el sonido del agua al caer calmara su dolor de cabeza. El vapor llenó la pequeña habitación, bañándolo, el sudor aflojó un poco la suciedad y le hizo imaginar felizmente cómo se sentiría el agua misma. Había pasado tanto tiempo desde que se había relajado, aunque fuera por unos minutos. Shirou, ¿estás aquí?, dijo la voz de absoluto horror. Te escuché moverte y he estado esperando hablar contigo desde que Saber me despertó enloquecido. Deberías hablar con ella, por él. Shirou se congeló ante el sonido de la puerta abriéndose, su sangre se convirtió en hielo en sus venas. No abrió los ojos. Si mantenía los ojos cerrados, entonces no era real. Así funcionaba el universo, ¿verdad? Algo relacionado con la física. Si no lo observaste, entonces. Diablos. Dijo Ilia, una combinación de sorpresa y puro júbilo perverso entró en su tono. Parece que he olvidado lo que estaba a punto de decir. Ilia. Hola, dijo Shirou, su tono mecánico y muerto mientras intentaba con todas sus fuerzas fingir que estaba soñando. Tenía la furtiva sospecha de que se estaba sonrojando bien, en todas partes, pero admitir eso requeriría abrir los ojos y reconocer que el mundo existía. Y no fue así. No pudo. Entonces. No toques, entonces. No lo hago, dijo Ilia con la felicidad más maliciosa imaginable. De repente, no tuvo ningún problema en creer que ella tenía 19 años, y menos aún en creer que era de una familia de magos. Ella fue inquietantemente buena canalizando a Rin justo en ese segundo. Después de todo, soy la princesa. Ninguna habitación de mi palacio estaría jamás cerrada para mí. Bueno. Esta habitación. Está cerrada con llave. No. No, no lo fue, dijo Ilia. Lo abrí de inmediato. Quizás lo hayas notado. Ciertamente lo noté. Oh, Dios mío, lo noté. Debería haber estado cerrado. Estoy de acuerdo. Qué bárbaro de tu parte, Shirou, simplemente, deambular así. De esa manera. Todo, reluciente y cincelado Y. Olvidé lo que planeaba decir de nuevo, pero probablemente se trataba de castigarte. Obviamente, ya que eres mi sirviente, tienes que defender mi dignidad. Mira, tienes que salir de esta habitación ahora mismo. No estoy de acuerdo. Siento que realmente me has lastimado con tus acciones. Y obviamente se requerirá el pago. No permito que nadie no me pague por cosas. Ni siquiera mi novio. Aunque no soy eso. Hemos estado saliendo durante unas 2 semanas. Sí, pero no sabía qué. Chilló, todavía sin estar muy seguro de qué hacer con esa situación, pero no en el mejor estado de ánimo para lidiar con eso en ese segundo. Escucha, Ilia, sé que tu situación es inusual, pero tengo que ser firme al respecto. Diré. Shirou se preguntó, vagamente, si debería haber agarrado una toalla o algo así. Jaja, no, eso fue una tontería, nada de esto estaba sucediendo así que no necesitaba hacer ni decir nada y despertaría de su sueño en cualquier momento. Ilia cerró la puerta. Ella no salió primero de la habitación. ¿Qué estás haciendo? Shirou gritó, finalmente se derrumbó y agarró una toalla, sus increíbles poderes de negación finalmente superados por su intenso miedo a que las mujeres estuvieran en la misma habitación que él. Ilia le sonrió, sus mejillas estaban de un rojo brillante, lo que de alguna manera no ayudó. La idea de que ella pudiera sentirse avergonzada por la vista de alguna pequeña manera no le hizo mucho bien cuando también podía ver claramente que sus ojos brillaban con la maldad más intensa que jamás había visto en un rostro humano. Vaya, me estoy bañando. Aquí hay una bañera, y claramente no la estás usando, así que, yo estoy usando esa bañera. Y tú tienes que irte.
No estás en esto. Lo estaba. A punto de serlo. Bueno, adelante. No me hagas caso, hay mucho espacio, ¿sabes? No. No, no hay mucho espacio. Hay espacio para exactamente una persona y no más. Podría sentarme en tu regazo para hacer espacio, sugirió Ilia. Parecía, de alguna manera, como si estuviera sorprendida por haber hecho la sugerencia y feliz hasta un punto que daba un poco de miedo. No, no cabes en mi regazo. Diré. No. ¿Cómo? Shirou comenzó a gritar, como una niña, podía admitirlo, cuando la puerta se abrió de nuevo y entró el infierno. Shirou, ¿pasa algo? ¿Estás bajo ataque? Oh. Ya veo, dijo Saber. El vapor de la habitación se congeló. O tal vez esa era solo el alma de Shirou. No. No ves nada. Dijo, sin esperar honestamente que sirviera de nada. Estaba condenado y lo sabía. Yo vi. Dijo Ilia alegremente, porque aparentemente ella había querido matarlo en secreto desde el principio y solo lo estaba demostrando ahora. Saber, era lascivo. Trataba de seducir a una doncella indefensa. Estaba tan atónita que no sabía cómo reaccionar. Ilia Sbiel. Nos vamos, dijo Saber, sujetando con una mano como un tornillo a la niña más pequeña. Shirou, me da asco. Nada, no pasó nada. Lo juro, nada, protestó Shirou lastimosamente. Sin embargo, chilló alegremente Ilia, tratando de asomar su cabeza por debajo de la falda de Saber mientras la arrastraban fuera de la habitación. Curiosamente no parecía muy molesta por haber sido maltratada, o tal vez simplemente no estaba prestando atención a nada más que a su campo de visión y no se dio cuenta. Pero sabes que él lo estaba planeando, el niño travieso. Y yo, la inocente princesa noble, seducida por ese bribón. Estaba muy asustada, y, sin embargo, mi corazón latía tan rápido con sus palabras de pasión. Asco. Yo. Dijo Sabre. Ella. Shirou chilló impotente cuando Saber cerró la puerta detrás de ella, la risa sádica de Ilia resonó por los pasillos. Ni siquiera llamó. Esas palabras ridículamente lamentables resonaron en sus oídos como el juicio del infierno, llamando a los restos andrajosos del respeto que las chicas tenían por él a su lugar de descanso en el inframundo. Junto a él, la bañera, que se había estado llenando constantemente desde que Ilia irrumpió, comenzó a desbordarse y gotear al suelo. Sollozó un poco. Mira el lado positivo, decía su autodesprecio, han pasado casi 6 horas desde que fuiste humillado delante de alguien. Probablemente sea un nuevo récord. Shirou Emiya no era la única persona que tenía problemas de autodesprecio, pero los suyos eran al menos bastante patéticos, en lugar de un problema legítimo que alteraba toda su visión del mundo. Sakura estaba durmiendo, otra vez. Dormía mucho, lo cual Rin estaba empezando a preguntarse. Sus suministros de maná parecían ser naturalmente bajos, a juzgar por la dificultad que había tenido para suministrarle a Rider. Ella había manejado el ritual de invocación a la perfección y había creado un tomo del falso asistente funcional, por lo que sus habilidades eran claramente las verdaderas, pero su resistencia no era la mejor. Probablemente el resultado de demasiada exposición a la encantadora y parasitaria clase de pseudomagia de Matou. Pero ahora Rider estaba lejos de ella, recibiendo maná de otra fuente, y Sakura todavía parecía extrañamente cansada. Es cierto que solo habían pasado 1 o 2 días, por lo que Rin no lo sabía con seguridad. Quizás esto fuera normal para ella. Pero la niña había pasado la mayor parte de su primer día aquí durmiendo, luego durmió toda la noche, y ahora apenas eran las 6 de la tarde y ya estaba acurrucada en la cama de nuevo. Debería hacerla revisar. Su cabello, sus ojos, ese viejo gusano claramente le hizo algo a su cuerpo. ¿Podría haber tenido otras consecuencias además de hacerla compatible con la magia de su familia? ¿No sería una maravilla? Para recuperar a su familia, escapar de la maldición del linaje Tosaka y provocar el fin del vil monstruo que los había destrozado, solo para descubrir que su hermana quedó mágicamente lisiada por su culpa. Sí, definitivamente necesitaría comprobarlo, pero la magia médica no era realmente su fuerte. Por supuesto, conocía a alguien especializado, pero pedir su ayuda era casi peor que la noción de ignorar el problema y arriesgarse a que algo estuviera permanentemente mal con su hermana recién recuperada. Miró a Sakura, acurrucada en el dormitorio de invitados. Parecía bastante pacífica, susurrando algo inaudible en su cuerpo más delgado, pero su frente estaba húmeda y su piel parecía demasiado pálida para estar saludable. Rin suspiró. Sí, lamentablemente fue casi peor. Caminando por el pasillo hacia el teléfono, marcó el número de la iglesia Kotomine.
Iba a arrepentirse de esto, pero su conciencia se tranquilizó un poco al recordarse a sí misma que probablemente no se arrepentiría tanto como no haber hecho nada. Los ojos de Sakura se abrieron y parpadeó un par de veces para quitarse el sueño de ellos, mientras se estiraba, sintiéndose completa y saludable, completamente sin ningún dolor. Suspiró, dándose cuenta de lo que eso significaba incluso antes de que realmente mirara a su habitación para ver. Se había disuelto en una niebla blanca, un vacío. ¿Medea? ¿Estás ahí? Preguntó, un poco frustrada. No puedes seguir haciendo esto al azar, se está poniendo como. Ella paró. Recordó, muy de repente, qué había sucedido exactamente la última vez que estuvo allí. Ella se sonrojó. Ella se sonrojó mucho. No fue su culpa. Ella no era inexperta en tales asuntos, pero normalmente se trataba de, bueno, había aprendido a cerrar los ojos y salir de su cuerpo hasta que todo el evento terminara. Ella nunca, bueno, se había quedado por ahí. Sobre todo porque nadie había hecho nunca un esfuerzo para que ella quisiera hacerlo. Entonces, tú. ¿Quieres hablar conmigo? Para algo. Entonces. Eso es lindo. Tú eres, tú. Habla. Eso. Una risita musical y ligeramente nerviosa resonó en el aire. Ah. Sí. Yo admito que encontré las cosas un poco incómodas. El procedimiento era totalmente necesario, pero confieso que no era como había pensado que fueran las cosas originalmente. Ciertamente nunca te he tenido mala voluntad, pero nunca tenía la intención de involucrarme personalmente de una manera tan descarada. Quizás sea mejor considerarlo un simple procedimiento médico. El sonrojo de Sakura solo se hizo más profundo. No fue exactamente lo que yo llamaría médico. ¿Y podrías venir a hablar conmigo cara a cara? Escuchar tu voz haciendo eco no me ayuda a calmarme en absoluto. Es simplemente desagradable. La voz de Medea se quedó en silencio por unos largos segundos, antes de decir, no estoy segura de que sea un buen plan. No es que no me gustes, Sakura, pero realmente no creo que se pueda fomentar un vínculo entre nosotros. Puede terminar bien, Y. Sakura se cruzó de brazos. Lo prometiste. Con un suspiro, la encantadora mujer de cabello azul apareció de la nada. Eres una joven muy testaruda, cuando uno llega a conocerte. Tuve que aprender a serlo, dijo Sakura remilgadamente. Y no voy a permitir que vuelvas a ser tan distante y confuso. Puedes llamarlo como quieras, pero al menos creo que somos amigos. Ella se sonrojó ligeramente otra vez. Con beneficios, técnicamente, pero aún así parece una buena palabra. Así que deberías ser abierto conmigo. Medea se atragantó ligeramente, ya había sido bastante más abierta de lo que le hubiera gustado. Pero asintió con la cabeza en señal de asentimiento a regañadientes. Alejar a la chica en este punto aparentemente arruinaría la buena voluntad que ya había construido con su anterior. Llamémoslas discusiones. Discusiones. Lo mejor era concentrarse en el hecho de que la experiencia había sido placentera para todos e hizo que Sakura estuviera más dispuesta a hablar con ella e ignorar el resto. Todo lo demás. Muy bien. Ahora, si esto es suficiente para satisfacer tus extraños caprichos, tenía algo que mostrarte. Medea, dijo Sakura suavemente, aprecio que pienses que estás ayudando. Pero debes saber que no es probable que cambies de opinión sobre esto. Sigues diciéndome que soy tan poderosa, que puedo hacer cualquier cosa, pero no creo que tengas razón. Sé el poder al que te refieres. Lo he sentido, a veces, cuando tenía sueños menos placenteros. Lo sentí carcomiéndome. Siempre he tratado de fingir que no era real, que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero, bueno, contigo, eso parece que no va a ayudar realmente. Ella suspiró. Sé lo que quieres decir. Admito que está ahí. No creo que pueda mentirte, así que, se hace más difícil mentirme a mí mismo mientras estoy aquí. Sé que tienes razón, pero, lo que estás hablando, si eso tiene sentido. Y no creo que deba tocarlo. ¿Pero es eso porque crees que no puedes controlarlo? ¿Que te cambiaría? Dijo Medea, arqueando una ceja en señal de desafío. ¿O porque crees que no mereces tenerlo? El poder es una herramienta, Sakura, nada más. Una herramienta que podría brindarte todo lo que siempre has deseado. Pero no admitirás que quieres nada, y yo debo decírtelo, querida. No es tan encantador como imaginas. Sakura hizo un puchero. No lo hago para ser encantador. No quiero nada. Estoy contento.
No, eres miserable, pero tu vida te ha llevado a creer que la miseria es tu estado predeterminado y tratar de luchar contra ella no tiene sentido. Podrías arrancarle el alma a tu abuelo por las orejas y liberarte de él para siempre, si tan solo deja que te ayude. Pero no quiero lastimar al abuelo. Sé que es una mala persona, pero, Caster suspiró. Pero, dioses del cielo, eres la persona más espantosamente agradable que he conocido. Sería entrañable si no fuera tan triste. Sakura resopló y se alejó de ella. Bueno. Lamento que te sientas así, pero así es como me siento yo. Realmente no quiero este poder que pareces pensar que debería. Simplemente nunca lo he deseado. Por supuesto, hay otras cosas que estoy bastante seguro de que no has considerado, dijo Medea remilgadamente. No creo que realmente necesites té, comenzó Sakura, siendo interrumpida por una voz que la hizo contener el aliento y su corazón dio un vuelco. Sakura. Sakura, ahí estás. Dijo Shirou detrás de ella, corriendo hacia ella por detrás. Y a pesar de saber que en realidad no podía ser él, su tono era tan serio y tan Shirou que se giró para mirarlo, con una pequeña sonrisa en su rostro en contra de su mejor juicio mientras se giraba para hablar. Y ella se quedó helada cuando él la levantó en sus brazos y la besó. Cayó inerte, la sangre le palpitaba en los oídos, mientras los fuertes brazos de Shirou la rodeaban, sosteniéndola como si no pesara nada. El beso no fue muy profundo, ni muy apasionado, pero su mente todavía estaba en blanco por la mera sensación. Un abrazo cálido y suave que era todo lo que ella alguna vez había soñado de él. Él se echó hacia atrás, le levantó la cabeza para sonreírle y su corazón se derritió. Hola, dijo. Hola a ti mismo, dijo Shirou, sonriendo inocentemente. Ayako dijo que te necesita para dirigir la reunión del club de tiro con arco esta noche, tiene un examen para el que estudiar. Y, bueno, sé que besarte no era necesario, pero, ese senpai, eso es demasiado atrevido para cuando estamos en SCH, comenzó, incapaz de ocultar su intenso sonrojo o la sonrisa ligeramente tonta que cubría su rostro, antes de detenerse, notando algo que la sorprendió, guardia una vez más. Ella estaba en la escuela. El vacío blanco en el que conoció a Medea, presumiblemente mientras ella estaba, distraída, se había desplazado hacia el pasillo fuera de su salón de clases en Fuyuki High. Los estudiantes pasaban, algunos de ellos parecían bastante molestos por la muestra pública de afecto, pero la mayoría sonreían con complicidad o se reían tontamente en alguna mezcla de vergüenza y diversión. ¿Qué? Los sueños son cosas maravillosas, Sakura, dijo la voz de Medea suavemente en su mente. Y, por supuesto, los sueños de un mago pueden verse fácilmente como sombras de lo que está por venir. Mira alrededor. Disfrutar del momento. Sospecho que encontrarás muchas cosas que apruebas. Sakura suspiró molesta. Los pasillos familiares de su escuela de repente parecieron más desagradables que reconfortantes cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Todo esto era mentira entonces, al igual que los dos últimos, pero ella no era solo una espectadora. Medea parecía esperar que ella participara en este. Honestamente, era un poco espeluznante, más que la tentación que Medea parecía esperar que fuera. Estuvo medio tentada de simplemente sentarse en un rincón y negarse a moverse hasta Tosaka-san. Dijo un pequeño estudiante de primer año, corriendo hacia ella e inclinándose profundamente. Gracias por ayudarme con mi tarea de inglés la semana pasada. Obtuve un 92. Inami-chan. Me alegra que, espera, ¿cómo me llamaste? Tu nombre, Tosaka-san, dijo la niña más joven, ajustándose las gafas mientras se movía inquieta y confundida. ¿Hay algo mal? Sakura vio su reflejo en las gafas de la chica y se quedó boquiabierta. Sakura no era una chica orgullosa. Sabía, a nivel intelectual, que los demás la consideraban hermosa, pero ella misma nunca había sido capaz de verlo. Había muchas razones para esto, la mayoría de ellas relacionadas con que su autoestima estaba tan profundamente enterrada que no había visto el sol en 10 años, pero la razón más importante era que al mirarse a sí misma, tenía una sensación muy grande y constante. Recordatorios de que ella no era la persona que debía ser. El cabello violeta y los ojos que otros pensaban que la marcaban como exóticamente hermosa eran una marca de propiedad tallada en su cuerpo y alma por Zouken Matou. La marcaron como no una Tosaka, ni siquiera una persona. Una propiedad, una herramienta del maestro de Matou. Otras personas miraron a Sakura y vieron belleza y gracia. Se miró a sí misma y vio algo mutilado y roto.
Y así, cuando sus manos temblorosas tiraron de un mechón de su cabello hacia adelante y lo vieron con el ébano profundo y lustroso que había sido en su infancia, la vista hizo que, espontáneamente, una lágrima de alegría brotara de sus ojos. Eso, susurró. ¿Qué es esto? Has llegado a la conclusión de que el poder no puede ofrecerte nada de lo que deseas. Pero la alegría del poder ilimitado es que no tiene límites, querida. Las indignidades que os sufrieron, la mutilación de vuestro cuerpo y de vuestra alma. ¿No podría una diosa deshacerlos? Tu pensamiento es limitado, Sakura, pero no tienes límites. El mundo es lo que deseas, está a tu alcance siempre que lo desees. Todo lo que necesitas hacer es... No. Medea gruñó, su voz se volvió oscuramente furiosa mientras el mundo de los sueños se disolvía, rayos negros recorriéndolo, mientras Sakura, escúchame, algo está interfiriendo, y no puedes permitir que te saque del sueño. Esto es, la voz se desvaneció en la nada, y con ella llegó el repentino y abrasador regreso del dolor que se había convertido en su universo durante tanto tiempo, mientras algo se retorcía dentro de su pecho y lo que parecía una espada ardiente la desgarraba. La presencia en el interior gritaba tanto la voz de Medea como algo enfermizo e inhumano detrás de ella, el chirrido de pánico de un insecto moribundo. Sus ojos se abrieron de golpe y el dolor que la invadió se intensificó. Buenas noches, señora Matou, dijo una profunda voz masculina que nunca había escuchado antes y, sin embargo, que atravesó su conciencia tan profundamente que ni siquiera la agonía que la invadió no pudo bloquearla. Soy consciente de que probablemente sientas algo de malestar, pero eso debería pasar con el tiempo. Tu aliado hizo bien en llamarme. La modificación corporal que te hicieron fue extensa y perjudicial. Pude eliminar la mayor parte de la masa extranjera, lo que debería ayudar un poco. Gimió, unas benditas semanas sin el dolor que había llegado a definir su vida, haciéndolo aún más difícil de ignorar cuando regresó, redoblado. Por favor, eso, sí, dijo Kotomine Kirei, mirándola mientras cerraba los ojos con fuerza ante la agonía de la cirugía mágica. Ociosamente, su mano flexionó y aplastó el gusano que había extraído del cuerpo de la niña, disfrutando la sensación de la quitina rompiéndose mientras moría casi tanto como disfrutaba la obvia agonía de la niña. Había hecho exactamente lo que Rin le había pedido, y había hecho todo lo que estaba en su poder para curar a la niña. Ella no podía ser salvada, por supuesto, el núcleo del poder de Zouken estaba literalmente enterrado en su corazón. Quitarlo la mataría. Pero el procedimiento ralentizaría su decadencia, no simplemente la disfrazaría como el influjo de maná que había estado absorbiendo. También infligió mucho dolor a la paciente, y había sido administrado por sorpresa y sin ningún anestésico más que el sueño mágico obviamente forzado de la niña. Le había prometido a Rin que sanaría a la niña, nunca le había prometido que ella disfrutaría esto. Un pequeño sadismo, tal vez, pero a veces las pequeñas cosas eran las más importantes. Murmuró Sakura delirantemente. Sus ojos se volvieron vidriosos y desenfocados, abriéndose y cerrándose a intervalos aparentemente aleatorios mientras miraba el techo, sin ver. Medea, por favor, eso. Kirei inclinó su cabeza hacia un lado, los restos del familiar de Zouken todavía goteaban de su puño y su pequeña sonrisa se ensanchó. Hija mía, estabas teniendo un sueño interesante. Me pregunto cuánto sabe realmente Rin de tu condición. Y más concretamente, me pregunto cuánto queda por aprender. Él sostuvo su mano sobre su frente sudorosa, su palma brillando ligeramente, mientras la respiración frenética de la chica se desaceleraba por el hechizo menor que tocaba su mente. Eso debería ayudar un poco con el dolor. Va un poco en contra de mi naturaleza, pero admito que tengo curiosidad, y deberías sentirte libre de hablar a tu gusto. Siento que tenemos ciertas conexiones en común, y ciertamente puedes confiar en mí. Después de todo, soy sacerdote. Rin se sentó en el pasillo, tratando de no inquietarse demasiado pero más nerviosa de lo que le gustaba admitir. No era que no confiara en Kirei. Ella lo odiaba, era un completo idiota. Pero ella confiaba en que él haría su trabajo bien y eficientemente. Él era el mejor mago sanador que jamás había conocido y, a pesar de las burlas casi interminables, nunca había faltado a su palabra una vez que ella consiguió que se la diera. De manera realista, podía asumir que cuando él dijera que haría todo lo posible para curar a Sakura, lo haría. Pero el problema era que había subestimado el problema de manera grosera y horrible, y eso la irritaba. Había anticipado, una maldición, tal vez, o algún tipo de veneno que permanecía en su sangre para minar su vitalidad.
Un efecto persistente de magia que Zouken había dejado en ella como resultado de su entrenamiento inepto y sus intereses enfermizos. Kirei sonrió demasiado cuando le habló del gusano cresta, la construcción Matou viviente que se infiltró en la mayoría de los órganos principales de Sakura, y su núcleo se encontraba en su corazón. Una cosa viva, que respira y venenosa que se clava en su carne, succionándole la vida con cada latido de su vil corazón. Una violación retorcida y profana de todo lo que ella era y de todo lo que podía ser, que le quitaba la vida para alimentar las ambiciones de Zouken. Y para empeorar las cosas, no tenía forma de saber qué poderes podría tener el gusano cresta, qué hechizos podría permitirle el viejo monstruo trabajar sobre o incluso a través de Sakura. ¿Podría tener un asesino en su casa? ¿Sakura sabría siquiera si su mente estuviera comprometida? La chica estaba dolorosamente simpática, una joven ridículamente dócil que parecía no tener mayor ambición que hacer todo lo posible para hacer la vida más fácil a los demás. Zouken tuvo que morir. Ella había estado intelectualmente alejada de esto, consciente de que probablemente necesitaría destruirlo en algún momento para poner fin a la locura que él había iniciado en su ciudad. Si realmente era tan longevo como Shirou le había informado, ¿y por qué Kirei no pensó que estaría interesada en saber ese pequeño dato? Entonces bien podría simplemente esperar hasta que pasara el tiempo. La próxima guerra del Santo Grial e intentarlo todo de nuevo. Pero ella realmente no había querido matarlo hasta ahora. Supuso que eso la suavizaría, pero en ese momento se aferró a ello como si fuera un talismán, un mantra que afirmara su cordura. El hecho de que todavía pudiera estar enojada por este tipo de trato era una señal más de que simplemente no estaba hecha para ser maga. Y considerando lo que los magos le habían hecho a su hermana, empezaba a encontrarlo cada vez más reconfortante. Kirei salió de la habitación de su hermana, con las manos cubiertas de sangre y algo espeso y negro. Él tenía una pequeña sonrisa en su rostro cuando vio la expresión de disgusto en la de ella. Oh, querido. ¿Qué estómago tan débil en un mago de combate? No es que cuestione tu talento, hija mía, pero simplemente debes aprender mejor a manejar un poco de sangre si deseas sobrevivir a esta batalla en la que te encuentras. Ella hizo una mueca, la intensa irritación que Kirei siempre provocaba en ella salía a la superficie incluso por encima de su incomodidad. Te odio. ¿Está ella bien? Ella no está bien. Se está muriendo, dijo Kirei con una muy inapropiada falta de simpatía en su voz, y quizás incluso con una leve diversión más inapropiada. No puedo eliminar el gusano en su totalidad. El cuerpo principal está contenido dentro de su corazón y continuará consumiendo su maná hasta que ella muera. Levantó una mano para acallar sus protestas. Oh, no, no estoy diciendo que no haya esperanza. Tu reclamo de su sirviente, y no te veas tan confundido, niña, soy el oficiante de esta guerra, por supuesto que no dejaría de notarlo, ha ralentizado el proceso considerablemente. De hecho, dados sus talentos naturales, diría que en circunstancias normales el gusano cresta ni siquiera podría absorber su maná lo suficientemente rápido como para amenazar su vida. Lo que significa. Ella hizo una mueca de molestia ante el tono. De todos los momentos en los que decidió volver a asumir su papel de maestro castigando a un estudiante idiota, eligió ahora. Ella no estaba de humor ni remotamente. Significa que hay algo más. Algún otro factor que la está agotando. Él sonrió. A ella se le puede enseñar. Cállate. ¿Cómo podría detener esto? Preguntó Rin. Zouken Matou. ¿Matarlo mataría también al gusano? Kirei cerró los ojos, como si estuviera pensando. Estoy seguro de que no lo sabría, hija mía. Como nadie ha matado nunca a Zouken Matou, obviamente, no está claro cómo su muerte afectaría a sus creaciones. Ciertamente, una cresta mágica normal no moriría si se extrajera de un cuerpo. Se puede transferir de un huésped a otro, como bien sabes. Es cierto que los gusanos cresta no son crestas mágicas típicas. Están vivos y se pueden producir en masa, difícilmente son la misma obra de arte que la cresta de una verdadera familia de magos. Que la muerte de Zouken no lo beneficiaría, al menos. Y no es imposible que destruirlo detenga cualquier fuente adicional que la esté agotando a ella también, incluso si el gusano es capaz de sobrevivir. Era técnicamente cierto. No fue imposible. Después de todo, sin Zouken para provocarlo en un frenesí y dirigirlo hacia un objetivo, la sombra podría volverse lo suficientemente dócil como para terminar la guerra del Santo Grial con una nota más normal antes de que Sakura muriera.
No era probable, por supuesto, dada la presencia de Caster y Lancer dentro de lo que estaba muy seguro que era un santo grial autosuficiente que buscaba activamente nuevas fuentes de energía vital. Pero no fue imposible. Quizás Kirei se estaba divirtiendo demasiado. Pero claro, acababa de realizar una cirugía intensamente dolorosa a una mujer joven y luego la había encantado para que compartiera varias divagaciones delirantes que le habían dicho varias cosas muy útiles. Su estado de ánimo era tan bueno que ahora apenas podía dejar de divertirse. ¿Eso resuelve eso, entonces? Necesito matar al viejo monstruo. Ya lo estaba planeando antes de que terminara la guerra, ahora es solo la prioridad de tener su grial negro y los lunáticos dentro de él, dijo Rin, su voz más fría y más fuerte de lo que Kirei pensó haberlo escuchado. Estaba casi orgulloso de la sed de sangre en su tono, aunque fue un poco decepcionante. Es casi seguro que moriría frente al antiguo Makiri, sobre todo si continuaba torturándose tratando de dividir sus reservas de maná entre dos servants. El daño a su cuerpo seguramente sería extremo y permanente si no descubriera mejor sus propios límites, y eso no sería divertido. Ni siquiera había descubierto todavía todos sus secretos. Quería ver la expresión de su rostro cuando salieran a la luz los mejores. Sacudió la cabeza como para aclararla y miró a su mentor / molestia, luciendo muy cansada. Tengo que irme. La gente todavía está tratando de matarme y tengo que empezar a lidiar con eso. Muéstrate, por favor. Él arqueó una ceja desconcertado. ¿No desea que me quede aquí y vigile a la paciente? Todavía se está recuperando, ¿se da cuenta? Dijiste que no hay nada más que puedas hacer, y te creo. Además, ella estará dormida y no confío en ti sola en mi casa. Me lastimaste, Rin. Ojalá, pero técnicamente todavía estás de mi lado por el momento, murmuró. Te acompañaré hasta la salida. Ya conoces el camino, pero quiero estar seguro de que te has ido. Kirei sonrió y observó con alegría cómo Rin resistió la tentación de comenzar a arrojarle cosas. Tendría que visitarla más a menudo, realmente disfrutaba de su animosidad pura de vez en cuando. Shirou suspiró mientras regresaba a su habitación y se dejaba caer en su futón, de alguna manera más agotado que cuando tomó su baño muy relajante. Honestamente, murmuró en su almohada, cuando me inscribí en esta guerra, no esperaba que mis aliados fueran más peligrosos para mi salud que mis enemigos. Eso es un poco malo, dijo una voz desde la puerta detrás de él. No te he lastimado físicamente en absoluto. Muchas otras personas lo han hecho, como Lancer y Caster, y creo que Lancer otra vez, y luego tal vez algunos más Caster, y. Simplemente tienes mala suerte con esos dos, ¿eh? Aunque escuché que lo hiciste muy bien la última vez. Desearía haber estado despierto para verlo, saber dice que es increíble cuando creas espadas de la nada. Shirou se detuvo. Su sangre se congeló y su rostro palideció y se llenó de horror. Se volvió. Hola. Dijo Ilia, sonriendo alegremente. Ilia. ¿Qué estás haciendo? Te estoy visitando, dijo, con una sonrisa audaz, brillante e infantil. Luego, sin previo aviso, se transformó levemente en una sonrisa malévola y agregó. ¿Y ves y encontraste pantalones? Shirou se sonrojó furiosamente, sus intentos de relajación prácticamente fueron asesinados instantáneamente de un solo golpe por la pequeña y loca. No, ella solo parece pequeña, así es como te engaña. Chica que se había infiltrado en su vida y había tomado el control en un golpe brutal. Mira. Ilia. Sé que no fuiste criado en un ambiente tradicional, y admito que tal vez yo te engañé, oh. Ella se acercó, sin decir una palabra, y le echó los brazos al cuello, abrazándose cerca de su pecho. Ella era muy cálida. Y muy suave. Y Shirou ya no estaba seguro de lo que estaba pasando, y su mente seguía gritando. 19, ¿esto es algo real? ¿Qué está haciendo ella? Gracias, Shirou, dijo en voz muy baja. En toda esta locura, nunca te agradecí realmente todo lo que has hecho. Estoy seguro de que no fue nada especial para ti, pero el tiempo que pasé contigo ha sido el único momento desde que mamá y papá se fueron que me he sentido vivo. Muchas gracias. Maldita sea. Sin mucho más que hacer, le devolvió el abrazo, dejando que los volubles cambios de humor de Ilia lo arrastraran como una corriente. ¿Qué más había que hacer? Ella era una tormenta con la forma de una niña, un tifón de emociones que cambiaba de dirección sin previo aviso y lo azotaba como una hoja perdida cuando lo hacía.
Es posible que Ilia se haya abierto camino en su vida por pura fuerza de personalidad y lo haya arrastrado según cualquier capricho que tuviera, pero admitir que él no era más feliz cuando ella estaba cerca sería una mentira. Estaba loca, tal vez, pero era tanto un soplo de aire fresco como una tormenta. De nada, Ilia, dijo en el mismo tono suave, acariciando su cabello distraídamente. Ella hizo un pequeño ruido feliz de satisfacción ante el movimiento, y él tuvo la absurda imagen de que estaba acariciando a un gato particularmente antisocial que había decidido mostrarle afecto por razones de las que ni siquiera él estaba del todo seguro. Sé que las cosas son raras, y tal vez que hemos empezado con el pie izquierdo en alguna parte. Pero sí me preocupo por ti, y haré todo lo que pueda para mantenerte a salvo. Lo prometo. Ilia se rió y se acarició contra él. Tonto. Ya lo sabía. Eres como papá, ¿sabes? Se esforzó más por ocultarlo, pero también fue amable. Creo que estaba tan triste cuando se fue que me permití olvidar eso, y todo se convirtió en odio. Pero él era el hombre más amable que he conocido, hasta que te conocí. Gracias por recordármelo. Él suspiró, realmente sin estar seguro de qué hacer, pero sin querer interrumpir su ensoñación. Cuando Ilia era así, tranquila y gentil, era difícil hacer algo que la molestara. Todavía estaba reconstruyendo toda su historia, pero ya había aprendido que el consuelo simple y gentil era algo que ella no había recibido mucho en su vida. Negarlo le parecía insoportablemente cruel, sin importar qué tipo de mensaje tuviera miedo, o, se dio cuenta con ligera angustia, tal vez una parte de él no le tenía tanto miedo de enviarle con sus acciones. Por suerte para él, Ilia seguía siendo Ilia. Se soltó de su cuello, se puso de pie, se arregló la falda con el aire de una joven reina que reclama su dignidad, y permitió que su personalidad diera un giro completo de 80 grados sin previo aviso mientras decía, Azul, pero tenemos negocios y de hecho vine aquí para hablar contigo sobre algo muy importante. ¿No crees que esto sea oh, no, lo es? Eres muy especial para mí, y me alegra que pienses que eso es tan importante. Shirou sintió que su estómago se caía con una combinación de vergüenza por su demasiado afecto franco y miedo por la sensación de fatalidad que recorrió su espalda ante sus palabras. Se sonrojó ligeramente con una timidez extrañamente fuera de lugar y añadió. En realidad estaba pensando que tal vez después de la guerra, si las cosas van bien, podría quedarme aquí. En Japón, quiero decir. Su tono indicaba que aquí no se refería a Japón, sino al dormitorio de Shirou, y estaba tratando de endulzarlo para su beneficio. Sí, definitivamente estaba jodido. Escucha, pero eso no es lo que importa ahora. Chilló, sacudiendo la cabeza como para aclararla y poniendo una expresión seria. Shirou, debes dejar de distraerme. Sé que eres un poco tonto, pero esto es realmente crucial y tenemos que hablar de ello ahora mismo. No te estoy distrayendo, mira, eso es lo que quiero decir. Tus palabras y tu forma de pensar, es de mala educación cuando una dama hace todo lo posible por ser profesional. Shirou, incapaz de encontrar una respuesta razonable a esta afirmación, porque, bueno, la razón era terriblemente escasa cuando Ilia estaba presente, suspiró con una combinación de diversión y frustración, y simplemente cerró la boca. Gracias. Ahora, antes de que Rin llegue aquí y mientras Saber no esté cerca, necesitamos hablar sobre el Grial Makiri. Esto es muy importante, especialmente para ti, y no creo que esos dos deban hacerlo. Lo sé. Al menos no todavía. Shirou parpadeó confundido. De todas las posibles discusiones serias que Ilia podría haber querido tener, de alguna manera no había anticipado que ella se concentraría en una que fuera realmente seria. Pero por otro lado, lo que ella estaba diciendo. Ilia, Rin y Saber son nuestros aliados. No podemos simplemente ocultarles cosas importantes, dijo en voz baja, poniendo una mano en su hombro. Sé que no estás acostumbrado a, Shirou, dijo, y algo en su tono lo hizo congelarse. Ella lo miró con una ceja arqueada con fría diversión, y la expresión de su rostro realmente le hizo sentir, de alguna manera, como si lo estuviera mirando hacia abajo en lugar de hacia arriba. Ella es mayor que yo y probablemente también más inteligente, pensó, retirando lentamente la mano. Necesito empezar a recordar eso. Eres una buena persona, Shirou. Realmente lo eres. No pensé que la gente pudiera ser tan desinteresada como tú, y es una de las cosas que más amo de ti, dijo Ilia, con un tono suave pero firme. Pero significa que no estás hecho para cosas como la guerra. Confías en Rin y Saber, pero realmente no deberías.
Rin, a pesar de sí misma, sigue siendo una maga. Sigue siendo una Tosaka. Ella sigue siendo, y siempre lo será, un enemigo potencial. Y saber, estoy seguro de que ella cree que es digna de confianza, pero su mente y su alma están rotas, Shirou. No puedes saber con seguridad cómo reaccionará. Especialmente no ahora. ¿Quién eres?, preguntó Shirou, su voz apenas audible en sus propios oídos, mientras miraba a Ilia a los ojos, y no veía mucho de Ilia en ellos. Ella inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió levemente, y él sintió como si estuviera parado frente a algo, no exactamente amenazante, pero no tenía la misma sensación de calidez que tenía Ilia. Su mente regresó, espontáneamente, a la primera noche que la conoció. Extraño, casi etéreo, diciendo cosas que ninguna chica debería y brillando a la luz de la luna. Su sonrisa era tranquila y pequeña, no la sonrisa exuberante de la chica que había llegado a conocer. Soy Ilias Bielbone Inzvern, por supuesto. Eso es todo lo que he sido y todo lo que seré. Es solo que hay un poco más en ella de lo que sabes, Shirou. Y me entristece decir que no soy la única que no es exactamente lo que ella se presenta. Lamento mucho decir esto. ¿Pero qué también conoces a los niños Makiri? Zouken yacía en la cámara de los gusanos, con su carne robada dispersa entre el enjambre, y pensaba. Por supuesto, fue difícil hacerlo. No tenía un cerebro centralizado en esta forma, la esencia de su estar dividido entre miles y miles de familiares. La forma del cuerpo y la forma del alma se impactaban mutuamente de maneras extrañas. Cuando tomaba un cuerpo humano, siempre sería la forma podrida y decrépita de Zouken Makiri, porque esa era la forma de su alma e impactaba su carne. Pero lo contrario también era cierto. Cuando se dispersó, se convirtió en el enjambre, su alma quedó igualmente impactada. Sus pensamientos se volvieron fragmentados, difíciles de dominar, aunque él lo prefería. El dolor era menor en esta forma y, además, a veces mirar las cosas desde 1.000.000 de ángulos diferentes era más efectivo que mirarlas desde solo uno, incluso si cada una de esas innumerables perspectivas era casi ciega. Sus planes iban completamente mal, en varios niveles diferentes. La sombra, su mayor herramienta y su aliado más poderoso, ya no estaba bajo su control de manera confiable. Caster, su supuesto socio, claramente estaba conspirando contra él. Aparentemente su vínculo con la sombra también la había dejado atada a los materiales que la proyectaban. Independientemente de lo que dijera, claramente se consideraba su sirviente y era inquietantemente posesiva. Y, por supuesto, Lancer era un psicópata homicida que activaría cualquiera o todas las cosas anteriores en cualquier momento y sin ninguna razón obvia. De modo que, claramente, la planificación para el futuro se había vuelto mucho más difícil. La pérdida de Assassin solo había empeorado las cosas. Zouken tenía familiares por todas partes, dispersos por todo Fuyuki, pero ninguno podía compararse con la calidad del Servant perdido. Y aunque el uso único de Caster para los restos había aumentado su potencial de guerra, no era algo en lo que confiara plenamente. Después de todo, ella había demostrado con Lancer lo bien que podía controlar sus herramientas. Nuestras opciones son pocas. La tentación de seguir adelante con Tosaka es realmente grande. La chica Rin y sus sirvientes son la principal amenaza en este momento. Pero ha acogido a Sakura, y un ataque total a su mansión correría un riesgo demasiado grande de dañar el cuerpo de la chica antes de que esté preparado. Tendré que atraer a la chica y a sus aliados a un ataque, obligarlos a salir de su zona de confort, y presionarlos para que ataquen a mis propias fuerzas. Entonces hay que conseguir algún tipo de cebo. Reflexionó sobre la mejor manera de lograrlo, y si hubiera tenido boca, habría sonreído. Después de todo, había un segundo objetivo. La finalización del grial, independientemente del recipiente utilizado, destruiría la mente de aquel que fuera utilizado. Esto significaba que una vez que la vasija estuviera completamente preparada, se necesitaría una inteligencia secundaria capaz de interactuar con el ritual para llegar a casa por completo. Para realizar el ritual completo, la puerta a la eternidad, 2 griales eran el camino ideal, uno para convertirse en la puerta y otro para abrirla. Y el chico Emilia había llevado el segundo a su casa y le había tomado cariño. Incluso más que su padre, hace tantos años, Shirou Emilia permitió que su humanidad nublara su juicio e ignoró la naturaleza de la criatura con la que se alineó. Ella era una herramienta y sería utilizada, y nada podría detener eso. La chica no era diferente de Sakura en ese sentido. Las circunstancias podrían haber sido diferentes, pero ella estaba igualmente condenada.
Por lo tanto, lo que le sucedió a ella no tenía sentido en ningún sentido, excepto por las formas en que su muerte podría aprovecharse para otros. En verdad, la forma ideal de detener los planes de Zouken aquí y ahora sería hacer que el niño absorbiera a Saber, Archer y Rider, y luego matarla mientras las energías absorbidas deconstruían su cuerpo. Pero Shirou Emiya y Rin Tosaka eran jóvenes. Idealista. Heroico, incluso. Y era una apuesta bastante segura que gente así se arriesgaría por una causa perdida, siempre y cuando ella pareciera lo suficientemente inocente. Despierta, pensó, su conciencia moviéndose a través del enjambre y reverberando a través de Fuyuki, llamando a Sakura. Después de todo, a ella le gustaba mucho la casa de Emiya. Un abuelo amable como él estaba muy feliz de dejarla regresar allí de visita. Caster escuchó la convocatoria, dentro del caos que era su universo. Sintió el tirón de la sombra cuando despertó, lista para cazar. Ella hizo una mueca. Puso una cara atrevida frente a Zouken Matou, pero últimamente no estaba muy contenta con su progreso. Ella había eliminado a Berserker del tablero, sí, pero no de la manera que había planeado, y ciertamente no de una manera que le hubiera dado mucho beneficio. El sirviente le había sido arrebatado casi tan pronto como lo adquirió, por el bien de Hécate. En lugar de reemplazar a Lancer, simplemente se vio obligada a depender de él más que nunca. Había sido una tonta. Debería haber arrojado a Berserker a la sombra en el instante en que lo adquirió. Pero ella había estado jugando. Ebria de poder, había elegido jugar con sus enemigos en lugar de perseguir sus verdaderos objetivos, y la habían quemado por ello. Y ella sabía por qué. Oh, sí, ella sabía por qué. La chica se había creído inmune a la influencia corruptora del Grial Negro y su vínculo con el subconsciente de Sakura. Ella también era una cosa de oscuridad, seguramente estar bañada en ella no podría alterar su personalidad en ningún grado notable. Pero claramente, su mente estaba comprometida de alguna manera, porque después de unos días de charlas mentales y una noche de celo, en realidad estaba cada vez más apegada a Sakura. Había estado dudando cuando debería haber golpeado sin piedad, jugando cuando debería haber sido muy seria, pensando más en quedarse con la niña para ella que en su propia venganza. Sus acciones eran las de una adolescente hormonal, deleitándose con cada pequeña emoción y anteponiendo sus caprichos a sus objetivos a largo plazo. Y eso la estaba arruinando. Ciertamente nunca le había disgustado Sakura, pero se suponía que ella era simplemente una herramienta. El arma con la que Souchirou sería vengado. La deliciosa ironía de que la propia obra maestra mágica de Zouken se volviera contra él le había dado un toque cruel al plan que a Caster le había encantado. Se suponía que no debía comenzar a sentir un vínculo con ella. Era comprensible, supuso. Su historia compartida de abuso, quizás, provocando un vínculo de empatía. Ciertamente, Medea no pudo evitar sentir pena por cualquier mujer victimizada, después de la forma en que tanto los dioses como los hombres la habían usado a lo largo de su vida. En todo caso, Sakura lo pasó aún peor. Los dioses sabían que Zouken hacía que Jason pareciera casi agradable. O tal vez fue simplemente la oscuridad corroyendo el sentido común de Caster y acercándola más a la chica a través del vínculo maestro-sirviente, haciendo que se preocupara a su pesar. O tal vez, pensó con una gran cantidad de humillación condimentada con una pequeña cantidad de autodesprecio, era simplemente una absoluta bufona para alguien que la trataba bien sin esperar nada a cambio. Dioses del cielo, ella era patética. Incluso ahora, el envío de sus sueños interrumpido por alguna fuerza externa la hizo saltar hacia las sombras. Con un esfuerzo de voluntad, se concentró en la verdadera tarea que tenía entre manos. Sakura estaba lo suficientemente viva y físicamente sana como para mantener parte de su poder, y eso era lo que realmente importaba. Además, no había pasado el día en total inutilidad, el muñeco cadáver de Assassin había sido exactamente la obra de arte que había imaginado, y se le había ocurrido un uso muy interesante. Su taller estaba completamente instalado y dentro de él podía crear milagros que rivalizaran con los dioses. Había necesitado la mayor parte de 100 almas y la mayor parte de un día literalmente sobre sus manos y rodillas grabando los círculos, pero el resultado había sido todo lo que había esperado y más. Una creación que ni siquiera ella había estado totalmente segura de poder forjar, incluso con el poder casi infinito a su disposición. Quizás ya era hora de probarlo. La oscuridad cambió y se separó, y Caster se encontró parada en una de las muchas calles anodinas de Fuyuki, y en sus sentidos, la presencia de un Servant ardía, como una luz resplandeciente contra la oscuridad de su conciencia. Aún mejor, era una presencia muy familiar. Ella sonrió levemente.
Bueno, al menos, la oportunidad de observar en persona el impacto de la semilla oscura plantada en el alma de saber sería una distracción interesante. Por supuesto, todavía había reglas. Este no era un templo aislado ni un parque vacío. Hubo testigos. Una batalla de la Guerra del Santo Grial causaría un pánico masivo y expondría actividades que Caster deseaba mantener en secreto. Lo último que quería era que una ola de asesinos de la Asociación de Magos investigara a Fuyuki y dañara a Sakura. Daña el arma. Manténgase alejado. Mientras ella yacía dormida en el Grial negro, incapaz de ayudar. Tendría que asegurarse de que nada ni nadie pudiera abandonar el área con historias de horror para difundir. Por suerte, ella también tenía formas de gestionarlo. ¿No estás lo suficientemente concentrado? ¿No es lo suficientemente despiadado? Bueno, ya era hora de recordarles a sus enemigos y aliados que Medea sabía muy bien cómo ser muy despiadada. Levantó la mano y las sombras se deslizaron hacia el suelo, desapareciendo como el agua en la arena, invisibles e indetectables. Pero no desaparecer. Creciente. Rin llamó a la puerta de la casa de Emilia, Ryder invisiblemente detrás de ella y Archer en la calle afuera sirviendo como vigía. ¿Estás listo?, preguntó suavemente. No estoy seguro de por qué me trajiste, Rin. Tenía la impresión de que Archer era el sirviente que estas personas asociaban contigo. Es mejor vigilante que nadie. Además, no quiero ser demasiado predecible estos días. Técnicamente estoy de su lado, pero no confío completamente en ese pequeño monstruo, murmuró Rin. Puede que no sea la maga que esperaba, pero sigue siendo una Innsbern. La única diferencia entre ellos y los Matou, cuando lo analizas, es que tienen mejor gusto en cuanto a vivienda. Estoy seguro de que no acabas de insultar a Sakura, susurró Ryder, su tono era de silenciosa advertencia. Sakura es una Tosaka, no una Matou, espetó Rin en respuesta, su tono se elevó un poco más de lo que pretendía. Ahora cállate, no quiero que nos escuchen hablar y, la puerta se abrió, sacando a Rin de su conversación semisilenciosa, y Shirou se quedó allí. Y Rin inmediatamente supo que algo andaba muy mal. Shirou parecía serio. No era que fuera incapaz de hacerlo, claro está. Era solo que era una especie de tonto y, Rin se alegró un poco con este detalle, lo pasó fatal tratando con chicas. Tradicionalmente hablando, estar en la misma habitación que ella era suficiente para sacarlo terriblemente de su juego, y ella lo prefería así. Agregué a saber Ilia, y el niño era básicamente un desastre. Entonces, el hecho de que pareciera francamente severo a pesar de que los tres estaban muy cerca era señal de algo malo. Sobre todo porque él no la miraba con la habitual mezcla de miedo y molestia, sino como si pensara que ella podría cortarle el cuello en cualquier momento. No era una actitud poco saludable para un mago y combatiente en una guerra del Grial, pero aún así se sentía, extrañamente hiriente. Emilia. ¿De quién me perdí el funeral? Rin preguntó a la ligera, tratando de inyectar un poco de ligereza a la situación por puro instinto. La idea de Shirou en un estado de ánimo tan oscuro le resultaba extrañamente perturbadora. Se suponía que él era el bueno, maldita sea. Tosaka, dijo, inclinando la cabeza. Lo siento. Estoy un poco, surgió algo y tengo algunas cosas en las que pensar. Eso es todo. Fue ella. Tenía que haber sido ella, pensó Rin, con la sangre helada. La pequeña mocosa de Innsbern había hecho algo, le había dicho algo que había ocultado en su pequeño discurso ante el grupo antes. Shirou sabía algo que Rin no sabía, y fuera lo que fuera, no llenó su alma de confianza hacia el mago Tosaka. Y lo hizo a propósito, estoy segura. Ella ha estado trabajando en mi contra desde el principio. Ahora, cuando necesito desesperadamente mantener vivo a este idiota, ella está tratando de abrir una brecha entre nosotros. ¿Debería simplemente contarle sobre su alianza con Ryder y Sakura? Podría reaccionar mal ante la idea de que su pequeño compañero de tiro con arco también fuera un maestro y lo hubiera estado engañando durante años, pero difícilmente podría desaprobar la idea de que su objetivo en la guerra fuera protegerlo, ni que Rin estuviera inscrita en él. La misma declaración de misión. Y ahora eran aliados. Shirou no era más que noble. Hasta el extremo, de verdad. No traicionaría una alianza. A menos que una pequeña bruja inquietantemente pragmática con una gran influencia sobre él lo condujera hacia una meta que no era lo mejor para Rin, tal vez. Puaj. Estoy empezando a canalizar a Archer. Ni siquiera estoy seguro de que esa pequeña mocosa realmente quiera atraparme, solo lo asumo porque no me agrada, pensó Rin con cierto disgusto. Era hora de dejar de pensar como un mago.
Que la gente hiciera eso era la mitad de la razón por la que el mundo estaba a punto de ser devorado por un dios demonio. Ella era una maga, sí, pero también era la guardiana de la ciudad de Fuyuki. Independientemente de lo que ella solía creer, lo que sea que la criaron para creer, lo importante que debía hacer ahora era detener a la sombra y poner fin a la guerra del Santo Grial mientras todavía quedaba algo de su ciudad que proteger. Y eso significaba, a su pesar, ser honesta con la gente. Jinete, dijo suavemente, muéstrate. Shirou parpadeó, su expresión extrañamente sombría se disolvió en la confusión cuando dijo, espera, ¿qué? Rin trató de no reírse cuando la repentina aparición de Rider hizo que el joven chillara consternado, saltara hacia atrás en estado de shock y se golpeara la cabeza contra la pared. Sí, ella realmente lo intentó. Ja 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 ja. Ella se rió impotente, incluso cuando la fatiga de Rider tomando forma física la invadió. Oh, la expresión de tu cara. Emilia, eres tan. Shirou se frotó la cabeza, suspirando molesto. Yo, no tengo idea de lo que está pasando. Pero sospecho que hiciste esto a propósito. Sí, pero no por la razón que crees, dijo Rin, frotándose una lágrima de alegría de su ojo. Gracias por eso, por cierto, necesitaba reírme mucho. De nada, murmuró Shirou. Rider. Hola. Gracias por la cosa. En el templo. Fue la orden de mi maestro, Shirou Emilia. No hay nada que agradecerme, dijo solemnemente el sirviente. Me salvaste la vida, así que, cualesquiera que sean tus razones, todavía siento que te debo una. Pero me pregunto por qué lo hiciste. Al principio pensé que Shinji se estaba volviendo contra su abuelo. No es así. Parece que no nos llevamos muy bien, y Shinji no es agradable. Pero ahora supongo que algo más está pasando. Rin me ha arrebatado el control de mi verdadero maestro. Es un contrato temporal, pero estoy obligado a honrarlo, explicó Rider con paciencia. Ella es quien me ordenó protegerte de Caster y Zouken, no de Shinji. Supongo que tiene sentido. Dijo Shirou, su tono sugería que no estaba totalmente seguro de que así fuera, pero estaba un poco perdido e intentaba volver a concentrarse. ¿Pero cómo te robó de Shinji? Yo. No lo hice, dijo Rin, respirando profundamente. Técnicamente, Rin, lo hiciste. Oh, claro. Lo tiré por las escaleras, dijo Rin. Es curioso lo fácil que es olvidarse de lastimar a Shinji, ¿no? Te aseguro que si alguna vez soy capaz de infligir daño físico a Shinji, todos lo recordarán, dijo Rider secamente. Pero lo que quiero decir, Emilia, dijo Rin, retomando el rumbo, y recordándose a sí misma darle una galleta a Rider por buen comportamiento más tarde, es que Shinji Matou no es quien originalmente convocó a Rider, y no tiene su verdadero contrato. Obtuvo control temporal sobre ella a través de un ritual que convierte un sello de comando en un tomo portátil que cualquiera puede usar como canal hacia el maná de un Servant. Shirou recordó esa primera batalla, cuando Saber se enfrentó a Rider. Dios, parecía que habían pasado años, habían pasado tantas cosas, pero, sí. Sí, Shinji había mantenido una mano en su bolsillo, como si tuviera miedo de soltar algún pequeño objeto que llevaba. Podría haber sido un libro pequeño. Está bien, eso tiene más sentido, dijo Shirou, asintiendo un par de veces mientras lo reconstruía mentalmente. Zouken Matou convocó a un Servant y se lo dio a Shinji, para agregar un Servant extra a las fuerzas de Matou, ¿verdad? Saber dijo que él también tiene un asesino, por lo que debe haber convocado entre esos dos y la sombra, tendría suficiente poder para derrotar a casi cualquiera, ¿verdad? Pero Assassin murió anoche, y Rider está de nuestro lado ahora, así que, Rin levantó una mano. Está sacando conclusiones precipitadas, Emilia. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que un solo maestro solo puede convocar a un único sirviente. Una persona puede hacer un pacto con más de un sirviente, pero el ritual de invocación es administrado por el Grial mismo. Elige 7 maestros, no 6. Zouken no podría. Si no hiciera el ritual de invocación 2 veces, el Grial no le daría un segundo Servant. Shirou lentamente se giró hacia Rin, y vio el momento en que sus ojos se llenaron con una combinación de temor y reconocimiento, pero no, notó sorpresa. Pero, dijo suavemente, ¿hay otro Matou, no? Rin respiró hondo. Lo siento, Emilia. Shirou se apoyó contra la pared, frotándose las sienes. No lo estés. Es solo que, esperaba que ella estuviera equivocada, pero todo está sumando. Rin parpadeó, un poco de temor entró en su propio tono. Espera, ¿qué acabas de decir?
¿Quién esperabas que estuviera equivocado? Shirou se rió amargamente. Alguien que nunca pensé que estaría de acuerdo contigo. Vamos, tenemos que planificar, ¿no? Rin lo siguió a la cocina, preguntándose vagamente si habría estado más segura parada afuera en plena noche con Archer. Para lo que se suponía que era una alianza, tuvo la extraña sensación de que estaba cayendo en la trampa de alguien. Rin Tosaka no estaba cayendo en la trampa de alguien. Ella, su Servant y sus absurdos aliados ya estaban en el centro del asunto. Caster se arrodilló y giró su mano, el pavimento del camino crujió bajo sus pies. Dos formas oscuras aparecieron detrás de ella, y ella no se giró para mirarlas, simplemente continuó rebuscando entre su túnica, antes de tocar un objeto pequeño y afilado. Lancero, dijo. He llegado a aceptar que tengo poco o ningún control real sobre lo que haces cuando ambos no estamos dentro del grial de nuestro maestro. Por lo tanto, puedes irte y hacer lo que quieras. Saber y Ryder están cerca, y Archer probablemente ya nos has visto. Estoy seguro de que cualquiera de los anteriores te divertiría. Sabes, eres bastante hermosa cuando pierdes toda esperanza, dijo Lancer. Es una pena que no me importen mucho los placeres de la carne desde que me oscurecí, o podría tomarme un tiempo para volver a poner una sonrisa en esa cara, vieja bruja. Intenta no volver con vida, murmuró mientras Lancer cargaba en la noche, con una sonrisa de tiburón en su rostro y sus ojos brillando dorados en la oscuridad. Luego, volviéndose sobre su hombro, continuó. ¿Tú, eres consciente de lo que necesito de ti? La segunda figura, silenciosa y más negra que la pez bajo un cielo sin luna, inclinó la cabeza una vez y desapareció. Ella sonrió. Bueno, al menos este es silencioso. Al menos, parece que he producido algo más apetecible que Lancer. Sostuvo su palma abierta sobre la negrura escrita debajo de la calle, la esencia de la sombra se extendía como un papel sobre casi 3 kilómetros cuadrados, cubriendo todo el vecindario silenciosamente y sin ser detectado bajo la tierra. Tenía hambre y se retorcía, pero permanecería escondido hasta que sucediera algo que lo llevara a un frenesí. Y tuvo algo de tiempo para lidiar con eso. Había llegado, entonces, el momento de realizar un experimento un poco menos delicado que los que había realizado con el cadáver del asesino, y con potencial para obtener resultados mucho más inmediatos y dramáticos. Giró la palma de la mano y dejó caer el objeto que había estado sosteniendo en la oscuridad. El diente de un dragón, apretado en su mano hasta que le hizo sangrar. El colmillo ensangrentado desapareció en la oscuridad, y después de unos largos y silenciosos minutos, el suelo comenzó a temblar violentamente, con lo que un observador casual podría creer que eran cientos de pares de manos inhumanamente fuertes intentando abrirse camino a través del asfalto. Ciertamente, resultados dramáticos. Capítulo 26. El fin de los días. La guerra del Santo Grial fue algo insignificante, en verdad. Solo la ciudad de Fuyuki, entre los dos pueblos distintos que la componían, contenía casi 1 millón de ciudadanos. 1 millón de almas viven sus vidas en feliz ignorancia del ritual que se lleva a cabo entre ellos, con la venda puesta sobre sus ojos a la fuerza. Incluso la población del pequeño e íntimo barrio de Shiroru en la ciudad de Miyama era, técnicamente hablando, grande en comparación con la guerra del Santo Grial. Consta de 4 manzanas, tenía unas 30 casas y una población de unas 150 personas, más o menos. Era casi inconcebible si uno se detenía a considerarlo. Que 7 personas puedan tener un impacto tan enorme en las vidas de tantas personas. Eran una gota en el balde, una pequeña mota de negrura contra la luz de la sociedad. Pero esa oscuridad podría extenderse a una velocidad sorprendente. Esta noche, creció debajo de Miyama como un cáncer, ahogando la luz de la adormecida aldea. La guerra del Santo Grial llegó a este tranquilo barrio y, de repente, tenía una población de exactamente 0. Los soldados con dientes de dragón, nacidos de la magia de Caster y proyectados a través de la sombra que se extendía bajo las calles, estallaron en todas partes a la vez. La niebla negra que se desprendía de ellos debido a la corrupción empapada en sus huesos encantados, las criaturas parecían esqueletos humanos superficialmente, pero con huesos de azul puro y solo unas fauces abiertas con colmillos donde normalmente estaría el cráneo. Blandiendo armas toscas forjadas con el mismo hueso endurecido que sus cuerpos, las criaturas salieron del suelo dentro de las casas de toda la ciudad y se pusieron a trabajar. Cada uno de ellos era individualmente muy débil, según los estándares del combate de la guerra del Grial. Un Servant podría matarlos a cientos sin ningún esfuerzo notable. Incluso un mago como Rin probablemente tendría pocos problemas con todas las criaturas, excepto con un gran número de ellas. Pero contra los humanos normales,
Hombres, mujeres y niños normales, relajados en sus casas y empezando a acostarse para dormir una noche. Las construcciones con dientes de dragón atravesaron puertas y paredes delgadas, buscando infaliblemente a los vivos a pesar de su aparente falta de todos los órganos sensoriales. Su velocidad y precisión eran más mecánicas que cualquier cosa parecida al horror tambaleante que sugería su apariencia. Muchos de ellos se movieron tan rápido y atacaron hogares lo suficientemente pequeños, que los humanos que estaban dentro estaban muertos antes de que pudieran sacudirse el sueño lo suficiente como para darse cuenta de que sus hogares habían sido invadidos. Estos fueron los afortunados. Los guerreros eran incapaces de sentir sadismo, pero difícilmente podían evitar inspirar terror. Demasiadas personas se despertaron y se encontraron en una pesadilla, huyendo para salvar sus vidas de figuras sombrías que parecían surgir de la nada y se movían con una velocidad antinatural a pesar de que cada instinto gritaba que ni siquiera deberían estar vivos. Huyeron en vano, fueron cazados como animales con brutal eficiencia, o huyeron de un invasor solo para encontrar otro esperando en su camino. Se había enviado una docena de guerreros a cada casa, para garantizar que ninguno escapara de las casas para dar la alarma. Y luego, una vez fregadas todas las camas, limpiadas todas las habitaciones y silenciadas todas las cunas, los autómatas empapados de sangre se dirigieron a su verdadero trabajo. Buscaron por las casas, pisando sin preocupación los cuerpos enfriados de sus antiguos dueños, para encontrar cualquier tipo de combustible que pudieran encontrar. Se derramaba gasolina y queroseno sobre suelos de madera o puertas de papel de arroz. Se cortaron líneas de gas. Incluso se encontraron y apilaron cosas como basura suelta. Y luego, casi al unísono, los soldados con dientes de dragón golpearon con sus armas lo más profundamente que pudieron en los cables eléctricos que recorrían cada casa, liberando en cada caso una nube de chispas. Como el mejor vigía posible en la guerra, Archer apenas podía creer su fracaso. Es cierto, razonó, que había muchos factores que interferían con sus esfuerzos. No fue difícil deducir por los sonidos que llegaban a sus oídos que el ataque principal provenía del subsuelo. Mientras tanto, la segunda rama del ataque había avanzado a ras de suelo y utilizando las casas antiguas como cortina de humo. Para cuando vio el dardo negro atravesando los patios, la carga de Lancer ya lo había llevado a un salto directo al techo de la casa Emilia donde estaba encaramado. Pero la rabia que sintió cuando le lanzó una frenética advertencia psíquica a Rin y se materializó fue profunda y fría, de todos modos. La carga de Lancer impactó en el techo como una bomba, y Archer se materializó y levantó sus espadas apenas a tiempo para interceptarla. Las tejas se rompieron bajo sus pies, cuando el impacto dobló el techo debajo de él, Kansou y Bakuya se rompieron por el impacto, cuando ella cambió su peso y redirigió la carga más allá de él, Lancer patinó por el techo. El Servant claramente había estado intentando derrumbar la casa con los habitantes todavía dentro, y Archer consideraba que las espadas rotas eran un problema menor en comparación con el hecho de que Rin fuera aplastada. Lancer se volvió hacia él, sonriendo ampliamente. Ha pasado un tiempo, Archer. He cambiado un poco, pero creo que probablemente te acuerdes de mí. Archer sonrió a cambio, inclinando la cabeza hacia un lado mientras un nuevo par de espadas aparecían en sus manos. ¿Recuerdas cada perro callejero con el que te topas? Sabes, normalmente me gusta charlar un rato con mis enemigos, pero creo que en tu caso simplemente te voy a arrancar la puta cabeza. El Servant rojo saltó hacia atrás, saltando con agilidad inhumana a lo largo de los setos que rodeaban la casa, lanzando sus espadas recién formadas en un arco a las piernas de Lancer para obligarlo a perder el equilibrio, antes de tensar su arco y lanzar una docena de flechas perfectas. En el mero segundo que tardó en aterrizar en la calle. Rin, no materialices a Rider a menos que no tengas otra opción. Me he comprometido con Lancer y es. El lancero negro desvió los proyectiles con descuidada facilidad, aterrizando apenas a 1 metro del punto de caída del propio Archer en las carreteras, su carga rompiendo hendiduras en el asfalto. Complicado. Desafortunadamente para Archer, el interior de la casa no estaba notablemente mejor. Los 3 antiguos aliados, Rider y Sabre flanqueándolos, habían entrado a la cocina, listos para comenzar lo que prometía ser una velada divertida. Ilia y Rin se miraron fijamente en el momento en que se conocieron, listos para comenzar la pelea de la noche. Ilia parecía particularmente molesto porque Rider estaba presente, por razones que Shirou esperaba que fueran saludables. En total, parecía que iba a ser tan placentera como sus noches durante la Guerra del Santo Grial. Y luego las cosas salieron mal. El campo límite de la casa Emilia no tenía poder para proteger.
Era un sistema de advertencia que alertaba a los propietarios cuando el peligro había entrado al terreno y, por supuesto, inmediatamente comenzó a sonar ante la carga de Lancer. Rin e Ilia, que desconocían la causa del repentino y estridente timbre, parecían simplemente sorprendidos, pero Shirou se enderezó instantáneamente y corrió hacia la puerta, solo para quedar sorprendido por el sonido de algo impactando el techo, y Rin cayendo. Cayó de rodillas y su piel se volvió casi instantáneamente de un enfermizo tono gris. Jinete, desmaterialízate. Rin espetó. Emilia, Archer creo que lo he resuelto, dijo Shirou. Ese sonido es el campo límite que reacciona cuando alguien ataca la casa. Lancer. Archer se ha enfrentado a él en el techo, dijo Rin, poniéndose de pie temblorosamente. Archer puede manejar a Lancer por sí solo, al menos eso creo, pero si tiene a Castero a la sombra con él, lo apoyaré, espetó Saber sin dudarlo. La prioridad es proteger a la gente del vecindario, Saber, dijo Shirou. Esta es una zona residencial y hay casas por todos lados, así que, Shirou, dijo Ilia, mirando por la ventana de la cocina con los ojos muy abiertos, mira. Shirou estuvo a punto de decirle que no era el momento y que sus payasadas no tenían lugar en tal situación, hasta que vio la espeluznante luz reflejada en sus ojos. Una visión con la que estaba muy, dolorosamente familiarizado, como si todo el dolor de su infancia regresara para atormentarlo, el recuerdo del día en que Kiritsugu lo había encontrado, medio muerto y solo, su mundo aniquilado por completo. La batalla había comenzado apenas hacía un minuto y las casas de enfrente ya estaban ardiendo. No, fue más que eso. El humo que se elevaba hacia el cielo nocturno y ocultaba las estrellas era demasiado para unas pocas casas. Otras casas ardían detrás de ellos y a ambos lados. El incendio todavía estaba confinado a casas individuales, pero incluso entonces claramente se estaba propagando demasiado rápido para ser natural. Era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a escapar de las casas, comenzara a consumir la hierba y los árboles también, una docena de llamas individuales se fundieran en un solo infierno gigante. La gente gritaba mientras moría, el calor derretía todo lo relacionado con ti como persona y, detrás de todo, ese doloroso vacío negro que gritaba en tu alma, pidiendo el fin del mundo. Saber. La gente. Intenta salvar a quien puedas, susurró Shirou. Shirou, hazlo. Espetó, y la rabia inusual en su voz hizo que incluso Saber cayera hacia atrás. Sin otra palabra, se lanzó hacia la ventana, ignorando la carrera hacia la puerta y simplemente salió de la manera más rápida posible. Con gracia inhumana, cruzó el jardín como un relámpago plateado y superó los setos con un salto volador. Tosaka, ¿puedes sacar a Ilia de la línea de fuego? Preguntó Shirou. Yo también necesito ayudar. Emilia, ¿estás loco? Estamos bajo ataque, no podemos preocuparnos por nadie más ahora mismo. Rin espetó. Por eso necesitas proteger a Ilia. Pero no puedo dejar que alguien muera si puedo detenerlo. Idiota, no puedes arriesgar tu vida por extraños cuando, Rin, dijo Ilia en voz baja. Vamos. Nosotros también necesitamos ayudar. ¿Qué? Sé que no lo parezco, pero mi magia también es bastante impresionante, dijo Ilia rotundamente. Si me cuidas las espaldas, puedo lidiar con el fuego mejor que Shirou. Entonces él podrá concentrarse en apoyar a Saber. Ilia. Preguntó Shirou, la pura sorpresa ante sus palabras superó incluso el aura de ira y desesperación que lo había vencido. El joven Einzbern sonrió. Como si alguien tan estúpidamente heroico como tú ignorara un desastre como este. Gran tonto, ¿crees que no te conozco mejor que eso? Rin hizo una mueca. Ella, odio cuando tiene razón. Bien, chico, vamos a jugar al departamento de bomberos. River. Rin. Quédate a mi lado, pero no te materialices a menos que un servante enemigo ataque. No puedo arriesgarme a que el suministro de maná de Archer se vea comprometido en este momento, espetó Rin. Emilia, ¿qué estás esperando? Esta fue tu idea, así que vete. A pesar de la gravedad de la situación, a pesar de que estaba luchando con todas sus fuerzas para reprimir esos recuerdos de su infancia aplastada que aún atormentaban sus sueños, Shirou sonrió. Quizás le hacían la vida más difícil, pero eran buenas chicas. Se ha vuelto más fuerte. Esto va a ser problemático, pensó Archer. Y al hacerlo, demostró que su capacidad de subestimación era posiblemente el elemento mejor elaborado de su infinito arsenal. El Lancer al que se había enfrentado en los primeros días de la guerra en la escuela de Rin había sido una bestia completamente diferente de la abominación que lo desafiaba ahora.
Era más rápido, más fuerte y estaba golpeado con la rabia y la brutalidad de un animal rabioso, sin preocuparse más que por la sangre y el dolor. A Lancer siempre le había gustado la batalla, pero esto era algo más oscuro, desenfrenado, y resultó que era un dolor de cabeza predecirlo. La lanza negra estaba guiada tanto por un simple instinto salvaje como por algo parecido a una táctica, buscando sangre como si estuviera viva, y para alguien como Archer, que estaba entre los espíritus heroicos más débiles y confiaba en sus habilidades para igualar las probabilidades, eso era un considerable problema. Y luego estaba el otro problema. Kansou y Bakuya bajaron bruscamente, atrapando la lanza y desviando su curso para enterrar la punta en la calle, pero no ralentizó los golpes apreciablemente, la hoja atravesó el camino y salió tan fácilmente como si el suelo estuviera hecho de agua. Pero incluso ese retraso de nanosegundos fue suficiente. Archer dejó caer las espadas rotas y dejó que se disolvieran, y en su lugar una espada en espiral cobró vida reluciente, la legendaria Calabolg. Estaba dentro de la guardia del lancero, e incluso si no era exactamente nacido del Ulster, seguía siendo una espada muy buena. Caminó entre las llamas, con los pulmones ardiendo mientras gritaba para que alguien, cualquiera, lo escuchara. Podía escuchar la espada de saber chocando con enemigos invisibles, podía escuchar los sonidos de la batalla más lejos cuando Archer se enfrentaba a un enemigo invisible, escuchó el anillo de magia y olió la escarcha en el aire mientras Ilia tejía su magia para extinguir una de las casas en llamas. Pero lo que no escuchó fue a nadie vivo en ninguna de las casas en llamas, a ningún inocente corriendo hacia la calle, a nadie que pudiera ser salvado, y esa desesperación dolió casi más que las llamas, ya que sacaron a la superficie oscuros recuerdos, sin ser llamados. Con una maldición murmurada, Archer apenas desvió la lanza mientras ésta retrocedía y subía, cortando su muslo. Fuera de equilibrio, el impacto lo hizo deslizarse hacia atrás sobre sus talones, el Calabolg proyectado cortó hacia arriba para desviar la carga que siguió. Gaebolg y Calabolg, dos armas que resonaron en la leyenda irlandesa, se trabaron y gritaron mientras cada una intentaba deshacer a la otra. «Odio esa espada», murmuró Lancer. «Así que supongo que debería agradecerte». Copia barata o no, romperla será mucho más satisfactorio que matar a un héroe sin nombre sin una leyenda propia que soportar. Maldita sea, chico. Pensó Archer con considerable malicia mientras su espada comenzaba a resquebrajarse bajo la superior fuerza y arma de Lancer, y peor, cuando un dolor agudo picaba en su pecho, y la sangre comenzaba a filtrarse por su abdomen, el aura de la lanza comenzaba a perforar su carne, a pesar de la hoja misma nunca lo tocó. Ya se había dado cuenta de que él y Emilia tenían una conexión. Su poder e identidad compartidos le habían dado al pequeño idiota una ventaja en sus poderes, una ventaja que Ilia claramente había hecho algo para mejorar. E incluso había sospechado que Bond podría compartir con el chico algunos de sus recuerdos, y con ello un poco de la habilidad que había adquirido a lo largo de su vida. Había pensado que eso sería algo bueno. Al niño le vendría bien toda la ayuda que pudiera conseguir. Pero hasta ahora, no había considerado que la conexión pudiera funcionar en ambos sentidos. Las distracciones en un momento como este podrían ser letales. Descuidado. No hay razón para que no pueda hacerlo. Especialmente ahora, este incendio debe tenerlo en pánico. Su mente nunca estará más abierta. Miró a su alrededor, las llamas que habían envuelto el pequeño vecindario comenzaron a extenderse a las casas cercanas, las sirenas aullaban en la distancia. Por ridículo que sonara, tenía muchas esperanzas de que el supervisor Kotomine estuviera haciendo su trabajo, esos trabajadores de emergencia iban a morir si se acercaban demasiado al corazón del incendio, Zouken se encargaría de eso. De hecho, espero la ayuda de Kira y Kotomine. Algo ha salido terriblemente mal. Saber derribó la puerta en llamas de una patada y gritó por dentro. ¿Alguien puede oírme? Acércate hacia mi voz y yo, maldición. Al igual que con la primera y segunda casa que encontró, la única respuesta que recibió fue el ruido de los huesos contra los pisos de madera cuando los extraños monstruos esqueléticos emergieron de las llamas, el fuego parecía fluir alrededor de la negrura que los cubría. Dio un paso adelante, su espada atravesó el humo y destrozó las tres cosas de un solo golpe, una niebla sombría se aferró brevemente a la espada mientras caían. Cada casa había sido así. No hay humanos vivos, simplemente estas repugnantes construcciones óseas, esperando para atacarla sin miedo. Las llamas no les molestaban en absoluto y la sangre de los habitantes de la casa aún estaba en sus armas. Esto es una pérdida de tiempo. Está claro que estas cosas no dejan supervivientes y, por lo que puedo ver, al menos 20 casas están en llamas.
Debería sacar a Shirou de aquí o antes de la inevitable emboscada, pensó con irritación, pisoteando una mano esquelética simplemente para escuchar algo romperse. Saliendo furiosa del edificio, corrió hacia el siguiente edificio, segura antes de dar un paso de que sería inútil, Algo se agitó. En el borde de su visión, apenas nada. Una mancha negra que de algún modo destacaba en la noche. Entre la oscuridad de la noche y la distorsión brillante del calor en el aire, habría sido fácil descartarlo como nada, pero algo en ello la llamaba. No sabía si eran solo sus instintos o algún eco de sus nuevos problemas que despertaban emociones que prefería mantener enterradas, pero una mirada fue todo lo que necesitó para confirmarlo en su mente. Ese es mi enemigo. Cargó, el viento rugía a su alrededor y hacía que las llamas formaran remolinos en la noche a medida que pasaba, la espada en sus manos brillaba dorada y negra a partes iguales. Dio apenas una docena de pasos antes de que las construcciones esqueléticas comenzaran a surgir del suelo en docenas, una vasta horda que superó con creces a los escasos grupos de asalto que había enviado, reaccionando a su carga preparándose para defender este nuevo objetivo con puro peso de números. Saber sonrió, una expresión salvaje que la habría sorprendido si hubiera podido ver su propio rostro y saltó a la refriega sin pensarlo dos veces. Él estaba perdido. El fuego ardía sin cesar a su alrededor, el humo y el calor lo sofocaban todo. Pensamiento. Sentimiento. Todo lo que podía oír era el fuego, todo lo que podía sentir era su piel crujiéndose por el calor. Solo dolor y el rugido de las llamas. Se habían convertido en el mundo de Shirou Emiya. Y en ese mundo, algo se rompió. Kansou y Bakuya, las espadas gemelas. Nacer y renacer, destrozado y rehecho 1000 veces. La lanza negra se lanza una y otra vez, pero cada vez esas espadas gemelas la desvían. La habilidad detrás de ellos no es nada hermosa, ni la elegancia de saber o la perfección viciosa del lancero negro que lo enfrenta. El pragmatismo frío y lógico de alguien que ha librado 1000 batallas y sobrevivido no gracias al talento, sino a la experiencia acumulada. La experiencia de detectar una espada incluso antes de que sea desenvainada y acabar con el enemigo a toda costa. No sabía lo que estaba viendo. No podía decir lo que estaba sintiendo. El fuego se desvaneció en el fondo de su mente, la muerte de su mundo se convirtió en nada más que estática contra las espadas que danzaban en su visión. Los había dibujado antes, lo sabía, no en la memoria, sino en algo más profundo, en su sangre. Esas armas eran suyas. Oh, eran las espadas de Archer, sí. Hecho para Archer y en las manos de Archer mientras pasaban por una docena de rutinas perfectas por segundo. Pero de alguna manera, sentía que también eran para él, y no podía decir por qué, más allá de una sensación profunda e instintiva de que pertenecían. Que ninguna espada, ni siquiera la asombrosa y aterradora arma de saber, un tesoro mucho mayor que las espadas cortas combinadas jamás podrían ser, le quedaría tan perfectamente. Las espadas blancas y negras saltaron a sus manos, espontáneamente, y algo negro y vacío que parecía atraer la luz de las llamas, espontáneamente se estrelló contra su guardia perfectamente levantada. Todo el intercambio, creando espadas y bloqueando el repentino ataque sorpresa, tomó menos de un instante y no hubo concentración. Era tan natural como. Mientras arrojaba las espadas, el lancero negro se reía mientras las apartaba y luego gritaba de frustración cuando eran atraídas hacia sus piernas por el magnetismo de un segundo par emparejado clavado en el suelo, su carga se detuvo por un mínimo de segundos. Pero lo suficiente para tensar el arco. Respiración. Miró las espadas en sus manos, sangre negra goteando de la hoja blanca. Tuvo que dejar que sus ojos se abrieran un poco, había sabido que podía invocar las espadas, pero no recordaba haberlo hecho. Era más como un sueño, pero claro, todo era como un sueño, su visión borrosa por la estática, las espadas todavía bailando detrás de sus ojos y el fuego del infierno todavía jugando sobre su piel. Ahora estaban en sus manos. Y el sueño fue real. La figura negra que había repelido estaba agachada, con sus extremidades desplegadas en ángulos ligeramente inadecuados para ser humano. Una capa negra andrajosa cubría sus hombros y caía para disfrazar la mayor parte de su cuerpo, pero Shirou pudo ver extremidades anormalmente delgadas y piel estirada tan apretada sobre el hueso que la criatura parecía no tener músculos ni órganos en absoluto. Unos cuantos mechones irregulares de cabello oscuro caían de una cabeza por lo demás calva, y donde había estado la máscara de calavera de Assassin, había una cara que parecía estar solo a medio terminar. Casi totalmente sin rasgos distintivos salvo por los ojos y la boca, ambos cosidos. Cerrar con puntos rojos. Shirou supuso que debería haberse horrorizado.
Pero de alguna manera, las espadas, la sensación de enfrentar 1000 golpes de lanza y cortar cada uno desde el aire, mataron ese miedo. No fue él quien lo hizo, pero fue al mismo tiempo. Todo estaba bien, siempre y cuando sostuviera esas dos espadas. Se centró en ellos, y el fuego no parecía contener ese terror infantil que tenía para el joven Shirou, mientras su mundo terminaba. El olor a humo, a hollín en el aire, dejó de ser algo que temer y se volvió extrañamente familiar. Los fuegos del interior arden más que los del exterior. Y mientras eso sea cierto, esto no puede destrozarte. Solo templarte. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. No conocía las palabras ni el significado detrás de ellas. Pero cuando resonaron en su mente espontáneamente, y sintió una flecha atravesar la armadura de Lancer a pesar de no tener arco ni idea de dónde estaba Lancer, los sintió en lo profundo de su alma y supo que tenían razón. La criatura retorcida se movió la túnica, produciendo su propia espada, a juzgar por los sonidos repugnantes, una que literalmente había sido enfundada dentro del brazo de la criatura, empalada a través de la palma y estirándose a lo largo de la extremidad. La hoja era un nodachi, por su tamaño, y grande incluso para esa clase de gran espada. Sin embargo, el monstruo no expresó ningún indicio de dolor mientras sacaba la hoja del brazo extrañamente deformado que era demasiado largo. Por cualquier cosa humana. También era, Shirou no pudo evitar notarlo, una herramienta bellamente diseñada que parecía intensamente fuera de lugar, cubierta de sangre negra y empuñada en la garra negra de la criatura inhumana. La posición de guardia que tomó fue extrañamente elegante, pero de alguna manera eso solo lo empeoró. Como verter una botella de vino caro para encontrar sangre en su interior, la belleza y la dignidad incongruentes simplemente hacían que la fealdad se destacara más. No estaba seguro de por qué, pero la vista lo tranquilizó a pesar de la naturaleza repugnante de todo. De alguna manera, un duelo de espadas en medio de las llamas parecía el paso más apropiado a tomar en ese momento. He creado más de 1000 espadas. Sin darse cuenta de la pérdida, ni consciente de la ganancia, las espadas gemelas brillaron a la luz del fuego mientras él tiró la cuerda del arco hacia atrás, y vació su corazón. Y Lancer gruñó de dolor cuando la flecha se clavó en su hombro. ¿Cómo? Gritó, con los ojos muy abiertos con más furia que agonía real, mientras arrancaba la flecha de su cuerpo. El proyectil brillaba a la luz de las llamas mientras desaparecía en la nada. Archer cerró los ojos, bajó el arco y sonrió levemente. Tu protección contra las flechas depende de la sed de sangre del atacante para funcionar. Pero el corazón de un verdadero arquero es un vacío. No hay sed de sangre ni impulso para matar. De tal manera, mis flechas pueden atravesar tus instintos. No estás un enemigo al que matar, simplemente un objetivo al que atacar. Zaiteki. En mi mente, la flecha existe dentro del objetivo, incluso antes de que se suelte la cuerda del arco. No puede haber sed de sangre si el disparo ya se ha completado. Sacudió la cabeza, todavía manteniendo su postura de disparo reflexivamente mientras se reía con divertida incredulidad. Honestamente, tiro con arco japonés. Ni siquiera recordaba tal cosa. Sabía que él podía absorber mis recuerdos cuando luchábamos cerca el uno del otro, pero que funcionaba en ambos sentidos. Ilia, ¿qué le has hecho a ese chico? Él es llegar a ser casi genuinamente útil. No sé de qué estás hablando, gruñó Lancer, maná negro girando alrededor de su lanza. Y ya no me importa. Olvídate de la diversión, olvídate del desafío y la emoción, solo necesito verte muerto. Entiendo mucho eso, dijo Archer poniendo los ojos en blanco. La hoja del nodachi, brillando a la luz de la luna, cortó el aire. La habilidad con la espada de la vil criatura era simultáneamente hermosa y profana. Sus músculos estaban débiles, sus reacciones eran lentas, pero se mantuvo apenas por delante de la espada danzante. Kansou y Bakuya apenas desviaron una docena de golpes, tan rápido que ni siquiera podía darse cuenta de sus propios movimientos. Y aparentemente siempre lo he hecho, murmuró Archer mientras las imágenes de otra batalla bailaban detrás de sus ojos. Rin siseó de frustración mientras esquivaba una espada que descendía y usó el impulso de la criatura para clavar la palma de su palma en su columna expuesta, aplastando el hueso y enviando la cosa al suelo. Podrías darte prisa, chico. Esto no es tan fácil como hago parecer. Entonces debe ser muy difícil, porque parece que estás luchando, dijo Ilia, concentrando su magia interior. No era muy buena en este tipo de cosas, ya que tenía mucho más talento para usar sus poderes para lastimar a la gente, pero siempre había tenido cierta afinidad con la naturaleza, y la noche era fría y desolada.
Convencer a ese frío para que chispeara, para que se convirtiera en una pequeña tormenta que apagaría las llamas bajo una nueva nieve, no fue demasiado difícil. 3 casas ya estaban arrasadas y la tormenta comenzaba a extenderse desde donde ella se encontraba. Pronto, el vecindario se vería cubierto por una tormenta de nieve mágica y las llamas sofocadas. No habría supervivientes. En cierto nivel, pensó que Shirou probablemente lo sabía. Pero él no se iría hasta el amargo final, y ella tampoco. Fue así de simple. ¿Sabes? Si realmente quisieras ayudar, dijo Ilia, podrías darme el sello de mando de Rider. Rin se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? Por supuesto que lo sé. Sé más sobre la guerra del Grial que tú jamás, y puedo sentir lo que estás haciendo. Rompe las reglas, ¿sabes? No hay reglas. Somos magos. Ilia en realidad se rió un poco ante eso. Está bien, punto. Pero te está matando. Rin suspiró, observando cómo otro de los soldados con dientes de dragón salía de los escombros de una casa y comenzaba a apuntar hacia ella. Estoy bien. Siempre y cuando no los use a ambos a la vez, mientras no uses ambos, el daño es limitado. Pero está ahí y está progresando. Yo diría que tienes 2 días antes de que hayas causado un daño irreversible a tus circuitos mágicos. Un día después eso, y tus órganos internos comenzarán a soportar la tensión, dijo Ilia suavemente. No te creo, gruñó Rin, secándose el sudor de la frente y diciéndose a sí misma que solo se debía al calor, mientras adoptaba una postura de combate y se preparaba para encontrarse con el autómata que marchaba. Puede que nuestros intereses se alineen, pero tú sigues siendo un Ainsburn. Ilia puso los ojos en blanco. ¿Pero lo soy? No le preguntó a nadie en particular. Después de todo, un verdadero Ainsburn no habría dicho nada y simplemente habría permitido que Rin se arrinconara. Más de la mala influencia de Shirou, aunque aparentemente no había servido de mucho esta vez. Ah, bueno. Después de todo, era solo Rin. Saber se arrojó a la horda con abandono, más que feliz de destruir a las bestias responsables de esta masacre. Cada golpe de Excalibur dejaba un rastro de niebla negra y huesos rotos detrás de él, cortando las repulsivas construcciones en docenas. Más continuaron elevándose, surgiendo del suelo en una ola de sombra y pavimento crujiente, pero era imposible seguir el ritmo de la ferocidad de Saber. Tanto su velocidad como su poder estaban en su punto máximo, impulsados por la rabia y la frustración. Por cada que se levantó, destruyó media docena. Sus filas se reducían con cada paso, la niebla negra y roja se agitaba a su alrededor desde sus formas aplastadas. Caster, gruñó, pisoteando el cráneo de su último objetivo y rompiéndolo bajo su bota blindada. Sé que esto es obra tuya. Ponte de pie y enfréntame, cobarde. Lo pensé, gritó una voz desde arriba, pero aquí las cosas casi están hechas. Y además, si algo me ha enseñado la experiencia es que un enfrentamiento como ese no me iría bien. Ella se rió entre dientes. Supongo que estoy un poco loco por querer hacerlo de todos modos. Pero, sí, creo que mantenerme lejos de ti en este momento es lo mejor para mí. Los ojos de Saber se volvieron hacia el cielo, hacia la capa negra extendida como alas que tapaban las estrellas. ¿Crees que no puedo localizarte allí? ¿Crees que tienes alguna esperanza de escapar esta noche? Sí. No habría venido si no tuviera una ruta de escape, ya deberías saberlo, dijo el mago encogiéndose de hombros. Solo necesitaba verte con mis propios ojos. Para entender en qué te estás convirtiendo. Al principio pensé que era algo parecido a mí, pero ahora me pregunto, ¿qué estás? Comenzó Saber, antes de encontrar sus propios ojos siguiendo la mirada de Caster. Excalibur era negra, la vaina del rey del viento se disolvió en una niebla que se arremolinaba a su alrededor, elevándose desde las brillantes runas rojas de la espada como humo de las brasas a su alrededor. Enfocó su voluntad en el arma, tratando de hacer retroceder la oscuridad invasora como lo había hecho antes, pero fue en vano. La espada la ignoró y continuó emanando el aura fría y retorcida. ¿Qué has hecho? Susurró, sus ojos se abrieron por la sorpresa, y luego por la rabia. ¿Qué has hecho? Repitió, la neblina negra cayendo sobre su visión una vez más, incluso más oscura que antes. No he hecho nada. Mi magia no podría tocarte incluso si lo quisiera. Tú eres quien se perdió en ira como un berserker común, clavando esa maravillosa espada en el corazón de la oscuridad una y otra vez. Y otra vez, respondió Caster con una sonrisa. Y sin embargo, no hay conexión. Mi maestro no te llama. Estás solo en la oscuridad, brillante y terrible, la maldición interior crece sin cesar pero nunca te lleva al redil.
Eres una anomalía, querida, y me encantaría entenderlo mejor, pero me temo que casi se nos acaba el tiempo. Creo que el mensaje está listo para ser entregado. Saber no respondió, al menos no con palabras. Reuniendo prana en sus piernas, saltó, el concreto se hizo añicos por la fuerza de su salto y el viento arremolinándose a su alrededor. Fue un salto de casi 50 metros, pero lo hizo con una gracia infalible, su espada arrastrando una niebla negra detrás de ella mientras la balanceaba en un arco para cortar la cabeza de la bruja de sus hombros. Caster desapareció, sus alas giraron a su alrededor y dejaron solo aire vacío donde había estado. Saber apretó los dientes mientras caía a la tierra, sus botas blindadas aplastaron el pavimento con mucho más poder del que su peso debería haber permitido mientras el maná que le infundía se liberaba en una explosión. Inhaló, un aliento tranquilizador, pero su corazón latía demasiado rápido y literalmente sintió tal furia que su visión se tiñó de rojo. Nunca había buscado una muerte con tanto fervor, ni se había sentido tan furiosa como para que se la negaran. Una y otra vez, esa bruja entraba y salía de sus vidas, y cada vez las cosas empeoraban. No solo para ella, sino para Iliasbiel y Shirou. Creo que el mensaje está listo para ser entregado. Miró a su alrededor, contemplando el paisaje por primera vez desde que había comenzado su carga a través de la horda de soldados esqueléticos. Había luchado contra ellos durante tanto tiempo, un ejército aparentemente interminable contra el que se había enfrentado con furioso abandono durante un tiempo que apenas podía recordar. ¿Pero cuánto tiempo? Y cuando se giró para mirar, las llamas estaban tan lejos de ella que apenas eran un puntito en el horizonte. Shiro. Las espadas se encontraron y chocaron, el 10º intercambio de este tipo en los últimos 3 segundos, y Shirou jadeó por aire mientras sus músculos gritaban de cansancio por unos pocos minutos de enfrentarlo. No sabía qué era esta cosa. Se movía con la extraña velocidad insectil de Assassin, pero su gracia, su habilidad, eran algo perfecto. Si no hubiera intentado matarlo, habría estado abiertamente asombrado, considerándose un privilegiado de presenciar una habilidad tan inhumana. Y, hay que reconocerlo, un poco de náuseas. Como antes, la vista de esa habilidad, esa maravillosa espada, atrajo la atención para examinarla en minucioso detalle. Sintió que podría haber inscrito perfectamente cada detalle del Nogachi. Pero la mano que lo sostenía era vil, las articulaciones se doblaban en sentido contrario y crujían extrañamente con cada movimiento incongruentemente fluido. La perfección suprema y la corrupción suprema, juntas en un solo ser imposible e inherentemente incorrecto. Pero, incluso esa repulsión inherente no había impedido que Shirou notara un detalle importante sobre su duelo. «Podrías haberme matado en cualquier momento», dijo rotundamente. «Incluso con la habilidad de ese hombre guiando mis movimientos. Estas espadas, mi cuerpo simplemente no puede seguir el ritmo de tus ataques por completo. Esa última rutina podría haberme cortado la garganta, pero fallaste a propósito. ¿Para qué estás aquí si no quieres que muramos? ¿Por qué has hecho esto?». Siseó, señalando las llamas mientras comenzaban a extinguirse bajo la nevada antinatural que se extendía por la zona. «Dime». Lo que era y no era Assassin sonrió, los puntos a través de su boca se tensaron y enviaron unas gotas de sangre goteando por su mandíbula. Levantó la mano y, bajo su fina piel negra como el papel, algo se abrió paso, salió de la palma de la criatura y cayó al cemento en un charco de sangre negra. El gusano se retorció por unos momentos, sus extrañas fauces con colmillos mordieron el aire, antes de girarse, su rostro sin ojos se volvió hacia Shirou a pesar de no tener órganos sensoriales obrios. Y desde lo vil, dijo la voz de Zouken Matou, su tono tranquilo y jovial, «Buenas noches, Shirou Emiya. Veo que finalmente estás listo para recibir mi mensaje». ¿Qué? Estaba en una situación problemática debido a tus alianzas. El grial de Inzbern, la chica, su poder era el eje de mi objetivo general. La habías mantenido a tu lado y bien defendida. Podría simplemente romper tus defensas. Por supuesto, aplastarte con una fuerza abrumadora, pero eso presentaba un problema. Si ella atraía a muchos de tus Seruans caídos hacia ella, todo se arruinaría. Y por eso, vengo aquí en paz, con una alternativa. ¿Paz? Shirou había arrojado la espada antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Kansou cortó la repugnante babosa limpiamente por la mitad. «Veo que tienes el temperamento de tu padre», continuó secamente la voz de Zouken, incluso cuando la criatura a través de la cual estaba hablando se retorció y murió.
O tal vez en realidad eres más como otro joven, que reaccionó de manera similar cuando dije palabras que lo hicieron sentir incómodo, hace tanto tiempo. ¿Cómo puedes llamar a esto pacífico? Tú asesinaste una mera fracción de la gente que puedo. Un vecindario pequeño e insignificante, espetó Zouken, sin ningún rastro de jovialidad en su voz. Entrégame el Grial e Inzvern. Ordena que tus Servants sean consumidos por la sombra. Y a cambio, tú y Rin Tosaka se salvarán, libres de seguir sus propios caminos hacia cualquier destino que les depare. No tengo ningún interés en ya no tengo más juegos de magos, no deseo vengarme de ti, simplemente busco mi premio. Sin embargo, si no acepta mis generosos términos, continuó Zouken. Haré que la sombra y los sirvientes bajo su control recreen el gran incendio Fuyuki, en una escala incluso mayor que antes. Miles morirán en una agonía ardiente. Cientos de niños deambularán, destrozados y solos, con sus almas quemadas. Por la pérdida de todo lo que saben. Y tú y yo sabemos que no habrá nada que puedas hacer para detenerlo. Puedes salvar a algunos, pero muchos, muchos más perecerán. Shirou escuchó que la espada que le quedaba caía al suelo, aunque su cuerpo se había entumecido por una combinación de conmoción y miedo. Tú, no lo harías. No puedes. La asociación de magos, estoy seguro de que intentaría cazarme y destruirme, coincidió Zouken. Pero estoy dispuesto a arriesgar mucho para lograr mis objetivos. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar? Tienes mis condiciones. Tienes 4 horas para cumplir. La criatura, la retorcida burla de Assassin, inclinó la cabeza y se desvaneció. El mensaje fue entregado y Shirou Emiya se quedó solo entre las llamas moribundas, la nieve y el humo se arremolinaban a su alrededor. Y al igual que en su infancia, vagando entre las llamas mientras todo lo que amaba moría a su alrededor, se sentía verdadera e inevitablemente perdido.